Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes por este medio para compartir con ustedes la clase de exposición de Romanos, recordando que es una exposición versículo por versículo, en la cual pues esperemos que sea de bendición para cada uno de ustedes y que cada uno de ustedes pueda aprender algo más en base a las enseñanzas que estaremos compartiendo esta tarde. Quiero pedirles que, primero que todo, hagamos una oración para pedirle a nuestro Señor que Él nos guíe a entender las verdades de su palabra y que Él abra nuestros ojos para comprender las maravillas de su ley. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos bendices. Gracias porque tú nos permites estar aquí, Señor, para darte toda honra, toda gloria y todo honor, Señor. Quiero pedirte que tú abras nuestros ojos, Señor, para que podamos comprender las maravillas de tu ley y que tú, bendito Dios, nos ayudes a comprender lo que tu Espíritu Santo me inspiró en estos pasajes. Gracias, bendito Dios, por tu amor. Gracias por tu misericordia. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Pues antes de dar inicio a nuestra clase, algunos hermanos me han pedido que comparta con ellos alguna bibliografía que pueda ser útil para el entendimiento de estos pasajes. Y pues la bibliografía que estoy usando, pues básicamente es el comentario al Nuevo Testamento de William Barclay. Ayuda gramatical, ese es el primer libro. El segundo es Ayuda gramatical para el estudio del griego, de Roberto Hanna. El tercero es Comentarios siglo XXI, y estoy utilizando 3 Biblias de estudio, más bien las notas de las Biblias de estudio, la de John MacArthur, la de Riley y la de Scofield. También estoy utilizando el Código de Análisis Morfológico de Robinson. Estoy utilizando también la concordancia de Strong. Estoy utilizando también de la misma manera el diccionario de palabras del Nuevo Testamento de Vine, el comentario llamado El Nuevo Testamento y su mensaje, y otro libro que se llama El pensamiento del apóstol Pablo de Herman Ridderbos, así como nuestro libro de texto que se llama Romanos, versículo por versículo, de William Newell. Entonces, estos son básicamente los libros que estamos usando para nuestro estudio de estos pasajes. En los capítulos 1 al 3 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, hemos visto el hecho de la universalidad del pecado. Hemos visto cómo el apóstol Pablo, como dice, ha acusado a gentiles, ha acusado a judíos. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hemos visto también que los creyentes son declarados justos gratuitamente, como dice el pasaje tan hermoso de Romanos capítulo 3 en su versículo 24, siendo justificados gratuitamente. En todos estos pasajes, pues hemos visto primero la culpabilidad del hombre, la necesidad de ser justificado. Número 2, hemos visto cómo llega esta justificación. Luego llegamos a la primera parte del capítulo 5, cuando estudiamos esos benditos resultados de la justificación. Eso fue en el capítulo 5, versículos 1 al 11. Al llegar al capítulo 5, 12, aparece un nuevo aspecto de nuestra salvación. Delante de nosotros aparecen dos personajes, Adán y número 2, Cristo. Estos dos personajes aparecen con las consecuencias o con sus distintas consecuencias, vamos a llamarles corporativas. Vamos a estar usando la palabra corporativa, aunque en un momento más lo voy a explicar. Aquí en este capítulo 5, versículo 12, ya no están a la vista nuestros pecados. Ya no están a la vista nuestros actos, sino que aparece la transgresión de Adán.
Ojo con esto, no están a la vista nuestros pecados, están a la vista el pecado de Adán. Tampoco están a la vista nuestras justicias o nuestras buenas obras, sino la justicia de Cristo. Vamos a estar viendo retrospectivamente hacia el acto que nos constituyó pecadores, en vez de nuestros pecados, ¿sí? Hay un solo acto que nos constituyó, que nos hizo pecadores, en vez de estar viendo cada uno de los actos pecaminosos que nosotros cometemos. Vamos a estar estableciendo esta diferencia también, la diferencia entre el pecado como principio y los actos pecaminosos o pecados como actos no aislados, sino como actos resultantes de una herencia pecaminosa. También vamos a estar viendo hacia el acto que nos constituyó justos. Vamos a ver hacia el pasado. Número 1, el acto que nos constituyó pecadores. Y número 2, el acto que nos constituyó justos. Entramos pues a uno de los pasajes, hermanos, más complicados de todo el libro. Tal vez junto con el capítulo 7 constituye los dos pasajes más complicados de toda la carta del apóstol Pablo a los romanos, y no solamente de la carta del apóstol Pablo a los romanos, sino tal vez de toda la Biblia completa. El capítulo 5, versículos 12 al 21, tal vez sea uno de los pasajes más difíciles de toda la literatura divinamente inspirada. En este pasaje, el apóstol Pablo intenta probar y prueba, logra muy bien hacerlo, prueba cómo la muerte de uno pudo proveer salvación para muchos. Lo que el apóstol Pablo quiere probar es cómo o por qué la muerte de una sola persona, es decir, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pudo proveer eterna y segura salvación para muchos. Y para probar su punto, el apóstol Pablo utiliza a Adán para establecer un principio. ¿Cuál es ese principio? Para establecer el principio de que es posible que las acciones de un hombre afecten inexorablemente a muchas otras personas. Es decir, para poder probar que el sacrificio de Cristo es suficiente y es eficaz para nuestra salvación, para nuestra justificación, el apóstol Pablo inicia con un argumento. ¿Cuál es este argumento? Pues que un pecado, el pecado de Adán, trajo consecuencias inexorables para todos nosotros. Y antes de entrar al análisis versículo por versículo, quisiera que tuviéramos algunas consideraciones básicas, ¿verdad? Antes de poder empezar con el análisis versículo por versículo. Estas consideraciones son necesarias, hermanos, para que podamos entrar de lleno al análisis de los versículos. Primero, tenemos que entender que la palabra clave para entender el pasaje es uno. ¿Cuál es la palabra clave? Uno. Y esta palabra aparece 14 veces. Vamos a ver el versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahí aparece un hombre. Versículo 15. Pero el dono fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, nuevamente un hombre. Y luego si vamos al versículo 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, entonces, en estos tres pasajes se habla de un hombre. En los versículos 15, 17 y 19, se habla de el uno o aquel uno. Versículo 15 dice, porque el dono fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Nuevamente, aquel uno y un hombre. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, nuevamente, uno solo. Y versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno,
los muchos serán constituidos justos. Versículo 18, perdón, versículo 15, una transgresión, dice, porque el dono fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, una sola transgresión, versículo 17, porque si por la transgresión de uno solo, una sola transgresión, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nuevamente, la desobediencia o la transgresión de uno. Y luego en el versículo 18 se habla de la justicia de uno. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, estamos viendo que aparece la frase un hombre, el uno, aquel uno, una, la transgresión, la desobediencia de uno, la transgresión de uno, la desobediencia de uno, la justicia de uno, la obediencia de uno. Entonces, la palabra clave para entender este pasaje es uno. Uno. Pablo insiste en todo este pasaje en que un acto corporativo abarca a toda persona que está relacionada con dicho acto. ¿Qué significa esto? Que un solo acto afectó a todas las personas que estaban relacionadas con ese acto. Ejemplo, el pecado de Adán, un solo acto de Adán, trajo unas consecuencias para todos aquellos seres humanos que están relacionados con Adán. Así también, un solo acto justo, el de Cristo al morir en la cruz, trajo bendiciones a todas las personas relacionadas con Jesucristo. Entonces, Pablo insiste 7 veces insiste en el hecho de que el acto de Adán afectó a toda su raza. Pablo insiste claramente, 7 ocasiones lo repite, 7 ocasiones lo vuelve a decir y dice, el pecado, un solo pecado de Adán trajo consecuencias a toda su raza. Ejemplo, versículo 12, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Qué entró? ¿Por dónde entró la muerte a este mundo? Pues por el pecado de un hombre. Y luego en el versículo 13, seguimos leyendo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, nuevamente por la transgresión de Adán murieron los muchos, y luego versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Versículo 20, porque la ley se introdujo para que el pecado abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El apóstol Pablo en 7 ocasiones dice que un solo acto de Adán afectó a toda su raza. Entonces,
Estos 7 actos o estos siete cosas las vemos claramente. En el versículo 12 dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Es la primera referencia a la afectación que Adán trajo a toda su raza. Primero, por un hombre entró el pecado al mundo. Segundo, así, por ese acto, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 12, nuevamente, ahí están las primeras 2 veces que el apóstol Pablo dice que el acto de Adán trajo consecuencias para toda su raza. Número 3, por la transgresión de uno, ¿quién? Adán, muchos murieron. Versículo 15. Número 4, el juicio vino por un solo pecado. Versículo 16. Quinta referencia, por la transgresión de uno reinó la muerte. Versículo 17. Sexta referencia, por la transgresión de uno vino la condenación. Versículo 18. Y séptima referencia, por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, el apóstol Pablo 7 veces dice, el pecado de Adán trajo condenación, trajo consecuencias, trajo muerte para todos los descendientes de Adán. Y Pablo también insiste con relación a Cristo. Veamos en el versículo 14, dice el versículo 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En este pasaje se dice que Cristo es un Adán. Hay un Adán, llamémosle real, que es el Adán histórico, que fue el que por causa de su primer pecado, de su único pecado en esa situación, pues trajo condenación a la raza. Aquí se dice que en el versículo 14, se dice que Cristo es el, llamémosle, el antitipo de aquel Adán. ¿Qué significa esto? Pues significa que así como Adán fue cabeza de una raza, Cristo también es cabeza de una raza. Y que Cristo obra corporativamente a todos cuantos están en él. Adán es una figura de Cristo, es un tipo de Cristo. Otra cosa que se dice del Señor Jesucristo, se dice que por su gracia llegó la gracia, el don de Dios en abundancia. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, así como Pablo insiste que por el pecado de Adán vino una afectación a toda la raza humana, también Pablo insiste con relación a Cristo que él es otro Adán, es otra cabeza de una nueva raza, no una raza física como nosotros, sino una raza espiritual. Está diciendo que por su gracia fue posible que llegara la gracia de Dios en abundancia. También se dice que por el acto justo de Cristo vino la justificación, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de uno, por el acto justo de uno vino la justificación a su nueva raza. Así como Adán es cabeza de una raza a la cual trajo condenación, Cristo es cabeza de una nueva raza, pero una raza de personas justificadas, una raza de personas salvadas, una nación santa. Por ese acto justo de Cristo en la cruz del Calvario fue que pudo llegar la justificación a todos cuantos están relacionados con él. En el versículo 19 también se dice del Señor Jesucristo que por la obediencia de él muchos serían constituidos justos.
porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. También dice que pues por uno muchos reinarán en vida, versículo 17. Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. En este pasaje, en todo este pasaje, el apóstol Pablo está queriendo demostrar cómo fue posible que la obra de Cristo fuera aplicable a todos nosotros. Y el argumento que el apóstol Pablo usa es, pues así como el acto pecaminoso o el acto de desobediencia de Adán trajo condenación a todos los que estaban asociados con él, así también el acto de Cristo, la justicia de Cristo, trajo bendiciones a todos los que están asociados con él. Aquí tenemos que ver que hay en todo este pasaje del 5:12 al 21, pues todo se desarrolla a través de un paralelismo, pero es un paralelismo antitético. Los que ya estudiaron hermenéutica o que están estudiando deben saber que un paralelismo pues es la manera en que pues se usa más la poesía hebrea. ¿Qué significa un paralelismo? Significa que se declara una frase en una de las líneas y en la línea siguiente se declara otra frase. Y ese paralelismo puede ser sinónimo, significa que la segunda línea reafirma o confirma la primera línea. Pero cuando el paralelismo es antitético, significa que la primera línea es declarada y la segunda línea dice algo contrario a esa primera línea. Veamos un ejemplo solamente en Proverbios capítulo 10. A partir del capítulo 10 empieza una lista de proverbios antitéticos. Proverbios capítulo 10. En el versículo 1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. En la primera línea se dice que el hijo sabio alegra al padre. Está primero el hijo sabio alegra al padre. Son tres cosas que están ahí. El hijo sabio alegra al padre. Y luego en la siguiente línea son otras tres cosas, pero son las contrarias. En lugar de ser el hijo sabio es el hijo necio. En lugar de ser alegra o alegría es tristeza. Y en lugar de ser padre es a su madre. No debemos tratar de interpretar estos pasajes, estos paralelismos como si fueran dos cosas distintas. Simplemente se está tratando de decir la misma cosa, pero diciéndolo de la manera contraria. De la misma manera, en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo no está tratando de dar dos enseñanzas, la enseñanza de Cristo y la enseñanza de Adán. Lo que el apóstol Pablo está tratando de decir es que es posible que el acto de una persona afecte a otras personas. Y él dice, pues está el acto de Adán con sus consecuencias y está el acto de Cristo con sus consecuencias. Y las tres partes que vemos con Adán, pues sería Adán, pecado, muerte. Adán, pecado, muerte. Y luego vemos Cristo, justicia, vida. Por eso es un paralelismo con tres partes en cada línea y sería Adán, pecado, muerte. Cristo, justicia, vida. Estas son algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta, hermanos, antes de ir a tratar de entender y de explicar el pasaje de Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 21. Vamos, pues también podremos decirle que hay un breve bosquejo de esta sección. Aunque esta sección se llama la imputación de la justicia, pues
podríamos decir que la primera parte son las consecuencias del pecado en Adán, o en las consecuencias de la caída en Adán, versículos 12 al 14, y la segunda parte, beneficios de la redención en Cristo, versículos 15 al 21. Entonces, ahora sí, vamos a ver, analizar este pasaje versículo por versículo. Dice, entramos a la primera parte, que serían las consecuencias de la caída en Adán. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Dice, por tanto. ¿Qué significa la frase por tanto? Pues está diciendo por todo lo que acabamos de decir. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo en capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, la primera parte del capítulo 5, él está diciendo el plan de Dios para salvar a los perdidos es a través de la obra de Cristo, es decir, la justicia de Dios revelada al hombre. Y desde el capítulo 3, 21 hasta el capítulo 5, versículo 11, el apóstol Pablo está hablando de la justificación, de cómo llega la justificación, da el ejemplo de la justificación de Abraham, declara lo que es la justificación, declara que el único medio de la justificación es por la fe, y luego habla de las bendiciones o beneficios de la justificación, y luego dice, por tanto, es decir, por este plan de salvación, quiero explicarles lo que sigue. ¿Y qué es lo que él trata de explicar? Dice, como el pecado, y la primera palabra de esta dice, ¿cómo? Quiere decir que va a establecer una comparación. Dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice, el pecado entró al mundo por un hombre. Aquí, cuando dice el pecado, no está refiriéndose a los pecados, es decir, esos actos individuales. Está refiriéndose a el pecado no como un acto, sino como un principio, de maldad, un principio hablando de el pecado, y en el idioma griego pues se ve claramente porque está con un artículo, ¿verdad? Diciendo el pecado, un pecado, o sea, un principio llamado pecado. Y pues algunos intérpretes ven en este pasaje una personificación del pecado, pero dice como el pecado, no hablando de los pecados, esos actos pecaminosos, esas transgresiones de la ley, sino el pecado como principio entró al mundo. ¿Cómo? Por un hombre. A este pecado le llamaríamos la naturaleza pecaminosa. Podríamos decirle, como la naturaleza pecaminosa entró al mundo por un hombre. Y esta naturaleza pecaminosa, pues la Biblia nos dice en Salmo 51:5 que está presente desde el momento de la concepción. Veamos este salmo, por favor. Salmo 51:5. Dice de la siguiente manera, el Salmo número 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Este pasaje no significa que la formación o el engendrar un pequeño es un acto pecaminoso. Lo que está diciendo David es que él está reconociendo que desde el mismo momento de su concepción, él tenía una naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que está diciendo este pasaje. Entonces dice, como el pecado entró al mundo por un hombre. Aquí está diciendo que la vía de entrada del pecado a este mundo fue un hombre. ¿Y cuál fue este hombre? Pues más adelante lo vemos que es Adán. ¿Y por qué dice que el pecado entró por Adán? Pues Adán es la cabeza de la raza humana. Y hay tres posibles maneras de entender esto. ¿Por qué el pecado de Adán nos afecta a nosotros? ¿O por qué el pecado de Adán nos afectó a nosotros? Quiero que entendamos que hay tres maneras de entender
tres maneras de entender la caída. Pues algunos le han llamado agustinianismo o agustianismo, el que dice que que Adán nos heredó la culpa y las consecuencias del pecado. Y hay otra manera que se llama pelagiana, que dice que no heredamos ni la culpa ni la condenación por el pecado. Otros que quieren llamarse semipelagianos, pues dicen que el hombre heredó cierta culpa y heredó ciertas consecuencias. Pero ahorita vamos a ver lo que la Biblia nos dice claramente de esto. Lo que queda claro es que dice que la puerta de entrada para que el pecado llegara a este mundo fue por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. ¿Por qué Adán pudo introducir el pecado a este mundo? Si el pecado de Adán no hubiera tenido consecuencias para el resto de la humanidad, entonces el pecado no hubiera entrado al mundo por él, ni todos los pasajes que leímos ahorita, donde nos dice que por la transgresión de uno fueron constituidos pecadores, que por el pecado de uno, pero el pasaje nos está diciendo que el pecado entró al mundo por un hombre. Hay tres posibles maneras de entender esto. ¿Cómo fue que el pecado de Adán llegó hasta mí en este momento? Pues puede ser la explicación que le llaman la explicación solidaria. ¿Qué significa esto? Esto es un principio muy común en la mentalidad hebrea. ¿Cuál es este principio? Pues ellos creían, y se ven ejemplos de la Biblia, que por ejemplo un rey podía traer sus actos y sus decisiones, podían traer consecuencias para toda la nación. Lo vemos en el ejemplo de David. Cuando David comete pecado, su pecado trae consecuencias para toda la nación. Hay mortandad en toda la nación. Y un ejemplo más claro, hermanos, lo vemos en Josué capítulo 7, cuando el pueblo de Israel ha entrado a la tierra prometida, han derrotado milagrosamente a la ciudad de Jericó y luego van a la ciudad de Ahí. Y pues resulta que pierden la batalla y Josué pues recibe instrucciones de Dios y Dios le dice, pues mira, hay pecado en el pueblo, pero no había realmente un acto pecaminoso de cada persona del pueblo, sino que el acto de una persona había traído consecuencias para todo el pueblo. ¿Cómo se llamaba esta persona? Acán. Y luego, cuando esta persona muere, no solamente muere él, sino muere las personas de su familia. Algunos han tratado de explicar esta decisión de Dios diciendo, pues es que tal vez su familia estaban al tanto o sabían de la situación de su pecado. Pero lo que estamos viendo así a simple vista, el mensaje más sencillo de todo esto es, ¿por qué? Pues así como el pecado de Acán trajo consecuencias para toda la nación, también trajo consecuencias para toda su familia. Eso es lo que llamaríamos la explicación solidaria. Hay otra explicación de cómo el pecado de Adán nos afecta a todos nosotros. Es lo que llamaríamos la explicación legal o federal y representativa. ¿Qué significa esto? Pues así como en el gobierno, nosotros estamos gobernando a través de nuestros representantes, o deberíamos estar gobernando a través de nuestros representantes. Esos representantes pues se llaman diputados, se llaman senadores, y ellos están actuando en representación de los ciudadanos. Entonces, los que creen en esta explicación dicen Adán era el representante federal de toda la humanidad, solo que hay un problema con esto, y muchos teólogos y exégetas creen en esta representación federal, pero pues no encontramos ningún pasaje de la Biblia donde se nos indique cuándo fue que Dios puso a Adán como representante de la humanidad. No existe. Hay otra explicación. Entonces tenemos la explicación solidaria. Adán estaba al frente de esa raza.
Y luego tenemos la explicación federal. Adán era el representante de esa raza. Y tenemos la tercera explicación que se le llamaría la explicación biológica. ¿Qué significa esto? Que Adán es la cabeza de la raza humana. ¿Qué significa esto? Pues como dice Salmo 51:5, lo acabamos de leer, en maldad he sido formado y en pecado me engendró mi madre. ¿Qué significa esto? Pues significa que esa herencia pecaminosa es pasada de los padres a los hijos. Entonces, nuestro primer padre, pues, es Adán. Es decir, que genéticamente toda la humanidad estábamos en Adán. Y un pasaje que puede servir de prueba para esto lo encontramos en Hebreos capítulo 7, versículos 7 al 10. Lo buscamos, por favor. Hebreos capítulo 7, versículos 7 al 10. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, y aquel ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué significa esto? Vemos la historia cuando Abraham regresaba de esa batalla, viene Melquisedec, le sale al encuentro y Abraham le da los diezmos de lo que, pues del botín de la batalla. Entonces, este pasaje nos está diciendo que esos diezmos, pues fueron recibidos por Leví, pero faltaba que naciera Leví. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y luego Jacob engendró a sus hijos, y entre ellos estaba Leví. Entonces, Abraham era el bisabuelo de Leví, pero este pasaje dice que Leví recibió los diezmos. ¿Cómo? Pues que Leví pagó sus diezmos. ¿Cómo? Pues a través de Abraham. Porque estaba en sus lomos. ¿Qué significa esto? Genéticamente, ahí estaba Leví en Abraham. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Pues de estas tres explicaciones, pues las que a mí me parecen más posibles, pues sería la explicación solidaria, porque tiene sustento en los usos del Antiguo Testamento, y también tiene, pues para mí tiene sustento la explicación biológica, porque Abraham varias veces se dice nuestro padre. Y en este pasaje, pues también vemos que esta explicación biológica o genética, pues tuvo sustento con Leví y con Abraham. Entonces, de cualquiera de estas tres maneras, ya sea solidariamente, federalmente o biológicamente, el pecado de Adán afectó a toda la humanidad. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ahí está, y por el pecado la muerte, dice, por el pecado la muerte. Adán no murió inmediatamente, eso lo vemos en la historia bíblica del Génesis, pero trajo pena de muerte para él y para su posteridad. Y la muerte podemos entenderla en tres aspectos, no en tres maneras, sino hay tres aspectos de la muerte. Lo que llamaríamos primero la muerte espiritual o separación de Dios. Veamos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En este pasaje se habla de que
Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos. Y pues no se habla de una resurrección física, se habla de una resurrección espiritual. Entonces, cuando Adán pecó, acarreó muerte. ¿Qué muerte? Muerte, no muerte física en este aspecto, sino muerte espiritual, separación de Dios. Capítulo 4, versículo 18 de Efesios. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia de que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, ajenos a la vida de Dios, muertos espiritualmente. Pero la muerte también tiene otro aspecto, sería la muerte física. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Muerte física. Entonces, llevamos dos aspectos de la muerte. Primero, muerte espiritual, separación de Dios. Número 2, muerte física. Y número 3, la muerte eterna, o lo que se llama la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos físicos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, tres aspectos de la muerte. Número 1, la muerte espiritual. Número 2, la muerte física. Y número 3, la muerte eterna, separación eterna de Dios y el castigo eterno en el lago de fuego. Entonces, ¿cuál de estas tres muertes recibió Adán? Las tres. La sentencia de muerte sobre él estaba con las tres. Primero, iba a morir físicamente. Segundo, murió espiritualmente. Segundo, si no fue salvo, creo que sí lo fue, si no fue salvo estaría expuesto a la segunda muerte, que es el lago de fuego. Entonces, una persona ha recibido una sentencia de muerte sobre estas tres cosas. Número 1, tiene una muerte física o muere físicamente. El segundo, tiene una muerte espiritual. Y tercero, si no es justificado, tendrá la segunda muerte, que es la muerte eterna. Volvemos a nuestro pasaje de Romanos. Dice, por tanto, como el pecado, entendemos como principio, entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, con sus tres aspectos. Así, la muerte, con sus tres aspectos, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí, pues tenemos un problema, o algo que tenemos que entender bien. La muerte entró al mundo. ¿Cómo? Por un hombre. El pecado entró al mundo por un hombre, perdón. Y por ese pecado que trajo como consecuencia la muerte. Y luego dice, así la muerte pasó o llegó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa esta frase? Por cuanto todos pecaron. ¿Cómo fue que la sentencia de muerte llegó a todos los hombres? Dice, por cuanto todos pecaron. Y el problema está en entender qué significa esta frase. ¿Qué significa la frase por cuanto todos pecaron? Puede significar varias cosas. La primera, pues puede significar
que todos pecaron. La frase todos pecaron significa, pues la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecan, porque todos cometen pecados. Pero entendamos, hermanos, que desde el principio dijimos que aquí estamos hablando del pecado no como actos individuales, sino como un principio, una herencia pecaminosa. Entonces, veamos esto. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuándo es cuando todos pecaron? Está claro aquí una cosa. La muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Cuándo fue que pecaron esos todos los hombres? Pues podemos ver los versículos 13 y 14 que nos pueden dar una explicación a esto. Dice, pues antes de la ley, es decir, la ley mosaica, había pecado, el principio del pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí quiero que entendamos algo muy importante, hermanos. Dice, antes de la ley había pecado. Entonces, entre Adán y Moisés, en ese lapso de tiempo, en esos, según algunas cuentas, algunas cronologías, podrían ser 2500 años, en ese tiempo, llamémosle así para no entrar en detalles, en ese tiempo había pecado en el mundo. Pero luego el versículo 14 dice, y el versículo 13, perdón, dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, si el pecado es infracción de la ley, entonces, ¿por qué había culpa en el hombre, siguiendo esa línea de pensamiento? ¿Por qué había culpa si no había mandamientos que fueran rotos? Volvemos a lo mismo, porque no está hablando de pecado como actos, sino como principio. Entonces, había muerte antes de la ley, pero dice el versículo 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, el argumento del apóstol Pablo es este. Si el pecado a que se refiere en el versículo 12 son los actos pecaminosos que cometen las personas y por eso les llegó la muerte, dice Pablo, entonces, si no había ley, ¿cómo ellos eran culpados de ese pecado? Sin embargo, dice, vemos que la gente se estaba muriendo desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés. Al no haber ley, dice, es lo que dice, dice el versículo 13, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Al no haber ley no podía culparse de pecado, pero sí había pecado. ¿Cómo está esto? Sí. No se culpaba de pecado, dice, no se inculpa de pecado. No se podía culpar a alguien de pecado, ¿por qué? Porque no había un mandamiento que dijera, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. ¿Y quién fue el que sí había recibido un mandamiento? Pues el versículo 14 dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Adán sí recibió un mandamiento, no tomes de ese fruto. Sin embargo, él tomó y en ese momento murió espiritualmente y iba a morir físicamente y posiblemente iba a morir eternamente. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es, pues, mi argumento, dice Pablo, es este. Todos pecaron, por cuanto todos pecaron, no significa que todos han pecado individualmente. ¿Por qué? Porque no había culpa por el pecado desde Adán hasta Moisés. Sin embargo, la gente se moría. ¿Qué significa esto? Pues nosotros lo podemos ver hoy en día. Niños inocentes mueren. Niños mueren. Si por cuanto todos pecaron, del versículo 12, significa por cuanto todos cometen actos pecaminosos, entonces eso sería una contradicción con lo que vemos, porque vemos a bebés morir al nacer,
Vemos a bebés morir en el vientre de su madre. Vemos a bebés morir en los primeros años de su infancia. Vemos a personas, a niños morir cuando todavía no tienen un discernimiento del bien y el mal. Entonces, si el por cuanto todos pecaron del versículo 12 significa por cuanto todos cometen actos pecaminosos, entonces la experiencia y versículos 13 y 14 nos dicen otra cosa. Entonces, los que dicen por cuanto todos pecaron significa que todos cometen actos, están diciendo, pues Adán cometió su pecado, yo cometo los míos. En pocas palabras, ellos están diciendo, yo soy un nuevo Adán. Ellos están diciendo, yo vengo a este mundo en blanco, sin pecado. Yo decido cometer pecado. Pero esto, hermanos, pues rompe con todo lo que el apóstol Pablo va a decir enseguida. ¿Por qué decimos? La segunda opción es que cuando el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, pudiéramos agregarle ahí, entre paréntesis, para una frase explicatoria que dijera, por cuanto todos pecaron en Adán. ¿Cómo está esto? Veamos el argumento, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así, ¿qué significa así? Así la muerte pasó a todos los hombres. El así, pues está diciendo, ¿cómo? Versículo 12, como el pecado entró al mundo por un hombre, así, ¿cómo? Por un hombre, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esa frase, esa palabra así, pues en el idioma griego, pues son dos palabras, kai outos, que significan como la consecuencia de lo que acaba de decir. Es decir, por cuanto todos pecaron. Entonces, al decir, entró por un hombre por el pecado de la muerte, así, o sea, de la misma manera como por un hombre, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo? En un hombre. Ahora, la palabra, el verbo pecaron, pues en griego es un aoristo. ¿Y qué es un aoristo? Es un tiempo verbal del lenguaje griego, no solamente del lenguaje griego, sino de las lenguas indoeuropeas. Y este aoristo, pues es un tiempo que habla acerca de una acción puntual. ¿Qué significa? Una acción que sucedió una vez en el tiempo. Y es una acción momentánea y pretérita, es decir, una acción puntual, sucede en un punto del tiempo. Es una acción momentánea, sucede en una ocasión y está hecha en el pasado. Eso sería parecido a lo que a nuestro idioma, aunque no tiene un tiempo verbal exactamente igual al aoristo, es parecido al pretérito perfecto. ¿Y qué dice el pretérito perfecto? ¿Qué es el pretérito perfecto en español? Es cuando una acción es realizada en el pasado y que perdura. ¿Qué significa esto? Pues sería que, más o menos sería que por cuanto todos pecaron en un punto del tiempo y sus efectos siguen hasta este tiempo. ¿Cómo explicamos esto? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cuándo? Por cuanto todos pecaron. No es que todos pecaron individualmente, sino que todos pecaron corporativamente. Es decir, que Adán era la cabeza de la raza humana. Y recordando esas tres explicaciones, puede ser que pecamos solidariamente con Adán, o puede ser que Adán era nuestro representante federal, o eso no queda lugar a duda, nuestro padre, y biológica y genéticamente estábamos en Adán. Pero hay argumentos bíblicos para esto, para decir que pecaron cuando pecó Adán. Y los argumentos pues están en la misma sección. Vean el versículo 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque
si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. ¿Qué está diciendo? Por el pecado de aquel, de uno solo, Adán, murieron muchos. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Cuál es un solo pecado? Pues el pecado de Adán. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿por qué entró la muerte y por qué entró a gobernar como rey? Pues por la transgresión de uno solo. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por la transgresión de uno vino la condenación. Podríamos decir en este pasaje, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron en Adán. ¿Qué significa esto? Pues significa simple y sencillamente, todos mueren porque todos pecaron. ¿Cuándo pecamos? Con Adán, nuestro padre, con Adán, nuestro solidario, o con Adán, nuestro representante federal. Como les digo, mi creencia, mi convicción es que no que él fue nuestro representante federal, sino que él fue nuestro padre biológico, nuestro padre genético, y por eso por eso su pecado afectó corporativamente a todos los que biológica y genéticamente estamos asociados con él. Una frase de John MacArthur dice: los seres humanos no son pecadores porque pequen, pecan porque son pecadores. Es decir, son pecadores porque heredaron una tendencia, una herencia, una culpabilidad pecaminosa con Adán. Aquí quiero agregar algo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y se está haciendo una comparación, pero al final del versículo 12 sucede algo. Sucede que el argumento del apóstol Pablo se corta al final del versículo 12 y se retoma hasta el versículo 18. Es decir, que versículos 13, 14, 15, 16 y 17 son un paréntesis en la comparación que está haciendo el apóstol Pablo. Esta manera de hablar, pues se le llama un anacoluto. ¿Y qué es un anacoluto? Es una figura retórica en la cual se interrumpe una frase o un argumento. Si el versículo 12 inicia una proposición que se interrumpe por un paréntesis desde el versículo 13 hasta el versículo 17 y se concluye en el versículo 18. Es decir, que la comparación del apóstol Pablo quedaría así, sin el paréntesis. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El argumento del apóstol Pablo es que así, de la misma manera como el pecado entró al mundo por un hombre, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a los hombres la justificación de vida. Es decir, el argumento del apóstol Pablo es, así como el pecado de Adán trajo condenación, de esa misma manera la justicia de Cristo trajo justificación.
Entonces, aquí el apóstol Pablo hace un paréntesis, ¿verdad? En una proposición, como ustedes saben, tiene dos partes. La primera parte se llama prótasis y la segunda parte se llama apódosis o conclusión. Y pues podríamos decir que el versículo 12 es la prótasis de la proposición y el versículo 18 es la apódosis de esta proposición. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, así de esa manera, como sucedió con el pecado de Adán, que trajo consecuencias para toda la humanidad, de la misma manera, la justicia de Cristo trajo bendiciones para todos aquellos que están asociados con él. Entonces, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Veamos el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Dice, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Quiero que entendamos bien esta frase, hermanos. No se inculpa es una palabra, o la palabra inculpa es una palabra griega, elogao, y solamente se usa en dos partes o dos versículos en todo el Nuevo Testamento. La primera es aquí en el versículo 13, donde dice no se inculpa. La segunda parte la encontramos en Filemón en su versículo 18. Veámoslo por favor. Filemón 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta y la palabra inculpar son la misma palabra en griego, es decir, poner algo en la cuenta de alguien. ¿Qué significa esto? Entre Adán y Moisés el pecado estaba en el mundo, eso queda claro, pero no tenía el carácter de transgresión. ¿Qué significa transgresión? Vean por favor Romanos 4:15. Dice Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es decir, existía el pecado como principio, más los pecados no se ponían en la cuenta del pecador. ¿Por qué? Pues porque no había ley que prohibiera o mandara a hacer eso. Fíjense el argumento del apóstol Pablo, dice, bueno, aunque no había inculpación del pecado, aunque el pecado no se ponía en la cuenta de esa persona, pues dice el apóstol Pablo, veíamos la muerte, versículo 14, dice el versículo 14, no obstante, no obstante que no había ley y que no había inculpación del pecado, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice, pues básicamente está diciendo esto, desde Adán hasta Moisés había muerte, no por causa de los actos pecaminosos de cada persona, sino a causa de su naturaleza pecaminosa heredada. Fíjense bien esto, desde Adán hasta Moisés había muerte, no por los actos pecaminosos, sino a causa de la naturaleza pecaminosa heredada. Lo que algunos teólogos le llaman la depravación del hombre, la depravación total del hombre. Y dice ahí el versículo 14, que este Adán era figura del que había de venir. Adán y Cristo, Adán era figura de Cristo. Ambos eran similares en algo. ¿En qué eran similares? En que sus actos afectaron a otros. Ese es el argumento del apóstol Pablo en toda esta sección. En toda esa sección el apóstol Pablo está diciendo, estoy estableciendo un principio. ¿Cuál es el principio? Que el acto de uno trae consecuencias o afectan a otros. El acto pecaminoso de Adán, el pecado de Adán trajo muerte. El acto de justicia de Cristo trajo justificación. Dice este pasaje
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En este pasaje, versículo 14, pues Adán y Cristo se está estableciendo una comparación entre ellos. Y en esta comparación dice, son similares, ¿en qué? En un principio, que sus actos afectaron a otros. Y este pasaje se usa como una oración de transición. Los que han estudiado homilética saben muy bien que es una oración de transición. Es una oración de transición de la discusión, porque aquí está habiendo una discusión entre la transferencia del pecado de Adán a la humanidad, y de ahí pasa a hablar de la transferencia de la justicia de Cristo acreditada a cada creyente. Es decir, pues hasta aquí se ha hablado de cómo el pecado de Adán trajo consecuencias para la humanidad. Ahora pasa a la segunda sección. ¿Cuáles son los beneficios de la redención en Cristo? En este pasaje, Pablo explora un contraste. Pablo habla de un contraste que hay entre el acto condenatorio de Adán y el acto redentor de Cristo. Y esos dos actos, mis hermanos, esos dos actos se diferencian en 5 cosas. Primero, en su eficacia. ¿Qué significa eficacia? Pues la eficacia es la capacidad de lograr lo que se desea. Es decir, en el acto de Adán trajo consecuencias, el acto de Cristo trajo consecuencias, pero fueron diferentes en su eficacia. Veamos lo que dice el versículo 15. Pero el don, el regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, ¿quién es aquel uno? Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí está diciendo que el acto redentor de Cristo fue mucho mayor que el de la condenación de Adán. Fíjense, las palabras dicen mucho más. Y me gustan las palabras que usa ahí, donde dice mucho más, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. El pecado entró, pero ahora con Cristo abundó la gracia, abundó el don de Dios. Entonces, en su eficacia son diferentes. También son diferentes en su alcance. Veamos el versículo 16. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno, nuevamente aquel uno, ¿quién? Adán, que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué significa esto? Dice el don. ¿Qué es ese don? Pues ese don es la salvación por gracia. Todo lo que se ha venido explicando acerca de que es un regalo de Dios. Y dice aquel uno haciendo referencia a Adán. Y dice el juicio vino por un solo pecado. La condenación sobre la humanidad vino sobre un solo pecado. ¿Qué trajo la muerte a la humanidad? Un solo pecado. Pero la justificación o el sacrificio de Cristo dice un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos pecados trajeron la muerte? Uno solo. ¿Cuántos pecados son lavados por la sangre de Cristo? Todos los pecados del hombre. Cuando una persona llega a ser justificada, en ese momento Dios lo declara justo, sus pecados son borrados, no se le toman más en cuenta esos pecados. ¿Cuántos pecados? Todos sus pecados.
No solamente uno, no solamente el pecado de Adán, sino todos los pecados. Aquí estamos viendo algo muy importante, ¿sí? El juicio vino por un solo pecado y dice, y ese juicio trajo condenación, versículo 16. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Aquí vemos una palabra y muchas veces la podemos utilizar en un sentido equivocado. Recordemos que la palabra justificación es una palabra legal y significa ser declarado justo por un tribunal competente. Entonces, cuando somos justificados, somos declarados justos por el tribunal competente. Cuando una persona es condenada, es lo contrario a la justificación. Si la justificación es ser declarado justo, la condenación es ser declarado culpable por ese tribunal competente. El mismo tribunal que a los que tienen fe los declara justos, es el mismo tribunal que condena a los que no creen. Vamos por favor a ver el Evangelio de Juan. Capítulo 3. Dice, el que en él cree no es condenado. Es decir, el que en él cree no es declarado culpable. Pero el que no cree ya ha sido condenado o declarado culpable porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí estamos viendo claramente, dice, el que en él cree, pues no es condenado. Es decir, no es declarado culpable. ¿Qué es la condenación? Es ser declarado culpable. Cuando, cuando nosotros pecamos en Adán, somos culpables. Cuando nosotros cometemos nuestros propios pecados, somos culpables. Cuando una persona muere en su pecado, esa persona es declarada culpable. De hecho, en Juan capítulo 3, pues se dice que esa persona es declarada culpable mientras que no cree. Cuando cree, es declarada justa. ¿Por qué? Por el tribunal competente y gracias a la justicia de Dios. Fíjense cómo en este versículo dice, en este versículo de Romanos, dice, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El pecado de Adán o el acto de Adán y el acto de Cristo, la justicia de Cristo, son diferentes, primero en su eficacia, segundo son diferentes en su alcance y tercero son diferentes en su eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Pues es la capacidad de disponer de algo o de alguien para conseguir lo que se desea. Fíjense lo que dice el versículo 17, pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Qué significa reinó la muerte? La muerte estableció su reino en este mundo. ¿A causa de qué? Pues a causa del pecado. Cuando una persona viaja a un pueblo nuevo o a una ciudad nueva, pues uno puede ver en los panteones o en esos lugares donde se sepultan las personas, puede ver las tumbas con fechas recientes. Y uno viaja a ciudades más antiguas y encuentra tumbas más antiguas y panteones más grandes o mayor número de panteones. Cuando uno llega a una ciudad o a un país en el cual han tenido una cultura o una historia durante muchos años, los panteones son más grandes. Las fechas en las lápidas son más antiguas. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Pues que la muerte está reinando. Pero fíjense lo que dice ahí,
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Mucho más. Aquí está hablando de que va a superar, la obra de Cristo va a superar al reinado de la muerte. Fíjense cómo dice este pasaje, ¿verdad? Y algunos escritores han dicho algunas cosas respecto a pero quiero recordar una frase, ¿verdad? No la puedo citar exactamente, es de Carlos Spurgeon, y él dice, cuando se le pregunta sobre el número de condenados y el número de salvados, y él dice, pues la escritura dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y que mucho más reinará la vida. Entonces, dice él, yo no creo que al final del tiempo los condenados sean más que los salvados. Eso es lo que dice él. Y en base a este versículo, pues podemos estar en parte de acuerdo con él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice mucho más. Abundancia de gracia. Versículo 17 dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, la gracia es abundante en que afecta a toda la persona, y es abundante en cuanto al número de personas que afecta. No podemos saber, hermanos, cuántas personas han sido justificadas aún en el momento mismo de su muerte. No podemos saber cuántas personas han sido justificadas y se ha dicho, ¿verdad?, a manera de broma, que cuando estemos en la gloria eterna, pues habrá varias sorpresas. Número uno, pues algunos se van a sorprender de que las personas que esperábamos que estuvieran ahí no van a estar. Y número dos, algunos se van a sorprender de ver a personas ahí que nunca nos imaginaríamos que estuvieran ahí. Entonces, eso es lo que se refiere cuando dice la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La abundancia de la gracia. También, hermanos, la obra de Cristo y la obra de Adán son diferentes en una cuarta cosa. ¿Cuál es? En su esencia. Versículos 18 al 19. Así que, y como ya dijimos, esta es la conclusión del versículo 12. Versículos 13 al 17 son un paréntesis. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y de la misma manera, esa es la comparación que está haciendo el apóstol Pablo, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Condenación. Por la transgresión de uno vino la condenación. ¿Y qué significa la condenación? Pues ya lo mencionamos, es lo contrario a la justificación. Si la justificación es ser declarado justo, la condenación es ser declarado culpable. Pero lo que quiero llamar su atención es a la frase que dice, de la misma manera, por la justicia de uno. ¿De quién? Cristo. Entonces, por la transgresión de uno, ¿quién? Adán. ¿Qué vino? La condenación. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justicia de vida. ¿Qué es la justicia? La justicia de uno. Pues está haciendo referencia a toda la obra de obediencia de Cristo. Veamos por favor Filipenses 2:8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es indudable, hermanos, que el mayor acto de obediencia que hizo Cristo fue hacerse obediente hasta la muerte. Pero él no solamente fue obediente en el momento de su muerte,
fue obediente durante toda su existencia en esta tierra. Veamos por favor Lucas 2:49. Lucas 2:49. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cuando cuentan esta historia, algunos dicen Jesús se pierde en Jerusalén, pero Jesús no estaba perdido, los que estaban perdidos eran su madre y su padre putativo, ¿verdad? Juan 4:34. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En todos estos pasajes, hermanos, vemos que la mayor muestra de obediencia de Jesucristo fue hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero durante toda su vida, desde su más tierna edad hasta su ministerio terrenal, llegando hasta la consumación de su ministerio en su muerte, él fue obediente. Y esa obediencia es lo que podríamos llamar aquí en el versículo 19, perdón, en el versículo 18, la justicia de uno. Nosotros, los seres humanos, somos culpables del pecado heredado y del pecado como actos de los pecados. ¿Qué trajo la muerte? ¿Qué trajo la muerte a este mundo? Pues un pecado. ¿Y qué trajo la posibilidad de justificación? La justicia de uno. La desobediencia de uno, versículo 18, la desobediencia o la transgresión de uno trajo la condenación. La justicia de uno, ¿de quién? De Cristo, trajo la justificación. Podríamos ponerlo de esta manera, ¿verdad? Algunos han dicho que la salvación es por obras, que uno debe obrar. Pues aquí podemos decir de que la salvación, la justificación, nuestra salvación, nuestra justificación, sí es el fruto de las obras, pero no el fruto de mis obras. Es el fruto de las obras de Cristo, es el fruto de la justicia de Cristo, es el fruto de la obediencia de Cristo manifestándose como corolario en su muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí, pues, dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y aquí, para apoyar lo que dijimos en el versículo 12, de que somos pecadores en Adán, pues de los muchos serán constituidos pecadores. Quiero recalcar que la palabra pecadores no es un adjetivo, es decir, no está refiriéndose a personas pecaminosas que tienen esa condición de ser pecadores, sino es un sustantivo, es un nombre para referirse a un grupo de personas, los pecadores, es decir, no los que están pecando como actos, sino los que tienen una condición de pecadores. Entonces, dice, de la misma manera, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Constituidos justos. ¿Qué significa constituidos justos? Pues no está diciendo que
son convertidos en personas justas. ¿Por qué digo esto? Porque del capítulo 6 en adelante es cuando el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de este cambio en el carácter que debe haber después de la justificación. La justificación no es un cambio de carácter, la justificación no es un cambio de conducta, la justificación es un acto en el cual el juez declara a alguien como justo. Y esto es claro, hermanos, la justificación únicamente viene por fe, por la justicia de Cristo. Porque así como el pecado de uno trajo condenación, la justicia de uno trajo justificación. No malentendamos, hermanos, el acto de la justificación. La justificación no es algo que yo hago. La justificación es algo que Dios hace a mi favor. Dios me declara justo en base, no a mis obras, eso ha estado demostrado, sino en base a la obra de Cristo durante toda su vida, culminando en la cruz del Calvario. En base a toda su obediencia y a su muerte, somos declarados justos delante de Dios. Somos declarados justos por Dios. Entonces, constituidos justos. Quiero que aquí veamos, hermanos, el contraste entre la justificación y la condenación. Se usan las mismas palabras. La desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. La obediencia de uno, desobediencia de uno, obediencia de uno. Los muchos constituidos pecadores, los muchos constituidos justos. Aquí está claro, hermanos, la comparación. Adán, su pecado, condenación a toda la humanidad. Jesucristo, su justicia, justificación a todos los que están asociados con Él. Genéticamente todos estábamos en Adán. Espiritualmente podemos estar en Cristo y eso lo veremos en el capítulo 6. Entonces, hemos visto hasta ahorita 4 diferencias entre la obra de Cristo y el pecado de Adán. Vamos a la quinta y última diferencia. Son diferentes en su energía, es decir, en su fuerza o motivación. Versículos 20 y 21. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La ley se introdujo. La ley se metió en este mundo. ¿Para qué? Pues dice, se introdujo para que el pecado abundase. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó con esto? Parece decir que la ley es mala. Primero que todo, quiero decir algo. Veamos el capítulo 7, versículo 12 de Romanos. 7:12. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué significa esto? Algunos han dicho que la ley es un instrumento de Satanás. La ley no es un instrumento de Satanás, la ley no es mala, es justa. Dice aquí, es santa, es buena. Entonces, ¿por qué dice el versículo 20 que se introdujo para que el pecado abundase? No está diciendo que para que los actos pecaminosos abundasen. Está diciendo para que ese principio de pecado, esa herencia pecaminosa abundase. ¿Qué significa esto? Que la ley se introdujo para que pusiera en evidencia el pecado en la vida del hombre. ¿Qué significa esto? Que la ley mostró a la humanidad su pecaminosidad. La ley mostró a la humanidad tiene el propósito de mostrarle a la humanidad su incapacidad para ser justificado.
Muchas personas que creen en una salvación por obras o en una seguridad de salvación por obras, no entienden esto. El hombre es incapaz de cumplir con la ley de Dios, es incapaz de satisfacer las normas de Dios. Entonces la ley se introdujo para evidenciar el pecado, para mostrarle a la humanidad su pecaminosidad, para decirle al hombre, eres pecador, eres culpable, estás mal delante de Dios, no alcanzas la gloria de Dios, no alcanzas los estándares de Dios. Capítulo 7, versículo 7, dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues significa simple y sencillamente, ¿cuál era el propósito de la ley? Mostrarme que soy pecador, no hacerme pecador. Yo ya soy pecador porque soy descendiente de Adán. Ya morí espiritualmente, ya estoy listo para morir físicamente. Si no tuviera a Cristo, creería que esto sería irremediable. Si no creyera en Cristo, tendría que entender que me espera la muerte segunda. ¿Y quién me hace darme cuenta de esto? La ley. La ley me dice que codiciar es malo y cuando codicio me doy cuenta de que es malo, de que soy pecador. No precisamente de que cometo actos pecaminosos, de que soy pecador por naturaleza, de que tengo una herencia pecaminosa, de que estoy depravado en mi naturaleza humana. La humanidad fue convencida de pecado por la ley. Veamos Gálatas capítulo 3, versículos 21 al 22. Gálatas capítulo 3, versículos 21 al 22. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué está diciendo aquí? Dice, pues la ley es contraria a los planes de Dios. Pues claro que no, porque si la ley pudiera vivificar, si la ley pudiera salvar, pues la justicia o la justificación fuera por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué significa esto? Pues significa simple y sencillamente que la ley encierra las cosas bajo pecado para que yo me dé cuenta que soy pecador y para que me dé cuenta que soy incapaz de alcanzar la salvación por mis propios medios. Esta ley sirvió como una guía o sirve como una guía para conducir al pecador hacia Cristo. Veamos Gálatas 3:24, ya que estamos aquí en el capítulo 3. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro tutor o nuestro maestro para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué significa esto? La ley no tenía, ni ha tenido, ni nunca tuvo el propósito de justificar, nunca tuvo el propósito de salvar a nadie, nunca tuvo el propósito de ser un plan de salvación para el hombre. Algunos han malentendido y han hecho creer como si la salvación en el Antiguo Testamento fuera a causa de la obediencia a la ley. Nadie podría ser salvo de esa manera. Dice este pasaje, la ley no tenía ese propósito. El propósito de la ley era llevarnos a Cristo para recibir la justificación por fe. Es decir, la ley tenía el propósito de mostrarnos pecadores, de mostrarnos como débiles y de guiarnos a Cristo como la única opción. Es decir, la ley me dice, eres malo. No puedes salvarte a ti mismo. Necesitas a alguien que te salve. Eso es el propósito de la ley. Volvemos a Romanos. Volvemos a Romanos en el capítulo 5, versículo 20.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa sobreabundó la gracia? Vamos a ver un pasaje para entender esto. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 10. En todas sus cartas, el apóstol Pablo habla acerca de su incapacidad, habla acerca de su depravación, habla acerca de su vida antes de ser confrontado por Cristo, habla acerca de su vida antes de ser justificado por fe. Y el versículo 9 dice en 1 Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué está diciendo? Pues está diciendo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿En qué se manifiesta esta sobreabundancia de gracia? Pues se refiere a que a pesar de haber ofendido a Dios de muchas maneras, Dios cuando salva a una persona la salva completamente y sobreabunda la gracia. No solamente le perdona sus pecados, sino que aparte de que lo perdona, lo hace útil en su obra. Veamos otro pasaje, 1 Timoteo 1:16. 1 Timoteo 1:16. Dice la palabra de Dios, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. El apóstol Pablo dice ahí en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y él dice, para esto fui salvado, dice Pablo, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de todos los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer. Pablo está diciendo, pues yo soy un ejemplo de que si Dios me salvó a mí, puede salvarte también a ti. Versículo 21 de Romanos 5, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así como el pecado reinó, dice Pablo, pues va a reinar la gracia. Dios quiere que su gracia reine donde un día reinó el pecado. Dios quiere que su gracia reine donde un día reinó el pecado. El pecado ha reinado en nuestra vida y Él quiere que ahora reine la gracia en nuestra vida. Gloria a Dios por aquellos que hemos sido justificados por fe. Gloria a Dios por aquellos que hemos sido justificados gratuitamente, porque ya está reinando su gracia en nuestra vida. Ya está reinando su gracia donde antes reinaba el pecado. No hablando los pecados, eso lo veremos en el capítulo 6, acerca de la santificación. Ahorita estaba hablando del principio de pecado introducido por Adán a través de su primer pecado. Dios quiere que su gracia reine donde un día reinaba la muerte, donde un día reinaba el pecado, donde hubo muerte, Dios introdujo la vida, donde había pecado, Dios introdujo su gracia, donde había condenación, Dios introdujo su justificación, donde había obras pecaminosas, Dios introdujo su justicia, donde había condenación, Cristo Jesús nuestro Señor trajo justificación. En todo este pasaje lo podemos resumir leyendo el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermanos, así concluye el capítulo 5
donde el apóstol Pablo prueba por qué es posible que la justicia de Cristo traiga justificación a todos los que estamos en él. ¿Por qué? La conclusión de Pablo es, porque así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Espero que sea de bendición esta clase para ustedes, hermanos, y cualquier duda, pues no duden en ponerse en contacto conmigo. Mi correo electrónico es genarojoya@hotmail.com o genarojoya@gmail.com. Y estoy para servirles, estoy a su disposición. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.